Estimados estudiantes del curso Ministerio con Programas o con Personas, bienvenidos al primer video de nuestra clase. Este es el video en el que presentaremos el primer contraste entre las dos filosofías que estamos examinando. Aquella dirigida por programas o por eventos y la otra dirigida por el desarrollo y la formación de las personas. En este primer video vamos a examinar un poco acerca de la naturaleza del liderazgo. ¿En cuál de las dos filosofías vemos más un liderazgo de servicio? Pues estoy dispuesto a proponer que en la filosofía de ministerio con programas, el líder manda más. Mientras que en la filosofía de el ministerio con personas, el líder entiende mejor qué significa servir como parte de su trabajo de dirección. Vamos a utilizar un texto bíblico muy conocido, un evento en el cual Jesús se dirige a dos de sus discípulos y a su madre. Estoy hablando de Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. No se los voy a poner en pantalla, ustedes lo pueden buscar en su casa, pero sí vamos a examinar a la luz de ese texto qué dice acerca de la filosofía del liderazgo, cuál es el papel del líder. Veamos a continuación entonces qué es lo que nos dice este pasaje de la palabra de Dios con respecto a la filosofía del liderazgo. Mateo 20, del 20 al 28, es uno de mis pasajes favoritos, quizás porque es una historia un poquito complicada. Vamos a ver una imagen que me gusta mucho. Así comienza el pasaje, dice que Jesús estaba inmediatamente antes de esto, les anunció su muerte, les anunció que iba a ser entregado, les anunció que iba a sufrir. Y luego el texto dice en el versículo 20 que vino una madre y se postró a sus pies. Y me gusta la imagen porque sus dos hijos están allá un poquito retirados, solo viendo a ver si las gestiones de su madre funcionan frente a Jesús. Y veamos un poco el diálogo que se desarrolla entre los personajes. Primero, la madre de los dos discípulos dice: ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos, estos dos inútiles, bueno, eso se lo agrego yo, pero no dice eso el texto, que estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y parece que ella ya comprende que dentro de un reino, pues el rey es el que manda. Y entonces aquí acude a Jesús nada más y nada menos y le pide: ordena, tú tienes la capacidad de ordenar que mis dos hijos estén a la cabeza del reino. Esos lugares a tu derecha y a tu izquierda son los lugares quizás de más confianza y de más influencia sobre el rey. Así que ella sabe lo que está pidiendo y sospecho que sus hijos también. Bueno, Jesús también, que conste. Claro, Jesús le contesta a ella y a ellos también. No saben lo que están pidiendo. Esa es la verdad, no sabían lo que estaban pidiendo. Y después Jesús les dice inmediatamente: ¿acaso pueden beber del trago amargo de la copa de sufrimiento de la cruz que yo voy a beber? Y por supuesto ahora ya no es la madre la que habla, sino que ahora por primera vez los hijos, que están un poco retirados, responden: sí, podemos. Bueno, dice Jesús, está bien, van a beber de mi copa, sí, pero hay un problema aquí. El sentarse a mi derecha o a mi izquierda, en los lugares de confianza y de influencia, no me corresponde concederlo. Eso está ya decidido por mi Padre. Y claro, significa entonces que incluso Jesús no tiene la capacidad plena de ordenar. Él está también diciendo: yo estoy sujeto a otra autoridad, lo cual es muy, muy interesante. Él se está sometiendo a la autoridad de su Padre. El texto no se queda allí. El texto dice que después que ellos hubieron pedido eso y de las respuestas de Jesús, los otros 10 discípulos se enojaron con ellos. Y claro, se acercan ellos y parece que les reclaman a estos dos discípulos. Y Jesús pues aprovecha la oportunidad para decirles: ok, está bien, vamos a aclarar las cosas un poco. Y este es el diálogo o más bien la enseñanza que se desarrolla a continuación. Jesús les dice lo siguiente: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Eso es lo normal. Así se desarrolla el liderazgo
fuera de esta comunidad. Y parece que esto fuera como una especie de descripción de lo que pasa en nuestros países, ¿no? Porque eso es lo que precisamente sucede. Los gobernantes, los altos oficiales, los líderes, los que están en autoridad, abusan, oprimen y con eso ejercen su autoridad. Eso es una realidad, así que no debería asustarnos tanto que esas cosas pasaran a nuestro alrededor. Pero aquí viene el contraste de Jesús. Jesús dice, pero entre ustedes no debe ser así. Y yo puse en un color diferente esa frase porque esa es la frase clave. Entre ustedes no debe ser así. Jesús está reflejando, como ustedes se dan cuenta, dos filosofías distintas. La filosofía de fuera del reino, que es una filosofía de imposición, de opresión y de abuso, a una filosofía que no debe ser así. Al contrario, dice él, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Aquí se trata entonces de que el grande, el que tiene influencia, aquel que está en autoridad y en dirección, debe servir a los demás. Esta es la otra filosofía de liderazgo y de ministerio. No se trata de aplastar a los demás, sino de servirlos. Pero ¿es posible entonces ser el más grande y al mismo tiempo servir a los demás? ¿Es posible estar en una posición de autoridad o liderazgo y aún así ser servidor? En la Edad Media, o más bien durante el Renacimiento, hubo un pintor italiano que trató de expresar estos conceptos dentro de uno de los eventos más famosos de todos los evangelios, cuando Jesús se dedica a lavar los pies de sus discípulos. La historia está en Juan capítulo 13 y ahí Jesús dice que entendiendo que él había venido de Dios y que a Dios iba, y además entendiendo que Dios había dado a él todas las cosas, se levantó, tomó una toalla, tomó una cubeta y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Esta es la pintura. Esta es la pintura que refleja esa escena. Quiero hacer 3 observaciones con respecto a esta pintura. Generalmente en las fotografías uno coloca en el centro la persona más importante que quiere reflejar. ¿Quién está en el centro en esta pintura? Si ustedes se dan cuenta, no está Jesús. Jesús está a un lado, está al lado derecho de la pintura. En el centro de la pintura, de hecho, hay un perro. Y algunos piensan que Tintoretto, el autor de la pintura, se estaba reflejando a sí mismo allí. Y es como que el mensaje de la pintura fuera, mientras Jesús se encuentra más o menos a este lado, casi en el borde de la pintura, él con su actitud humilde me ha puesto a mí, que soy humilde, que soy poca cosa, me ha puesto en el centro. Eso es un detalle muy, muy interesante. Si ustedes pueden ver, los demás discípulos en la pintura están tratando de apresurarse. Hay quien dice que en el otro extremo de la pintura, más allá en el extremo izquierdo de la pintura, ese personaje que contrasta con Jesús que está al lado derecho es Judas, apresurándose a quitarse los calcetines y para ponerse en fila y que Jesús lo más pronto posible pueda lavarle los pies. Bueno, este es otro detalle muy, muy interesante. Como podemos ver, Jesús está al margen de la pintura, está en un lugar no importante lavándole los pies a los discípulos. Sin embargo, el tercer detalle que quiero señalar es que todos los elementos de la pintura están en perspectiva hacia el lado derecho. La mesa apunta hacia Jesús y después toda la perspectiva de la pintura apunta hacia el lado derecho. Jesús está en un extremo, pero en realidad Jesús es el centro y el objetivo de todo. Esta pintura me llamó mucho la atención por estos 3 detalles, probablemente haya más, pero es suficiente para decir, sí, es posible, es absolutamente posible ser el mayor, tener un puesto de liderazgo y a la vez servir a los demás. Jesús nos demuestra esto. Creo que esta imagen también puede servirnos para ilustrar bien cuál es la idea de la pintura y de la actitud de Jesús en estas 2 filosofías que estamos mencionando.
Como ustedes pueden ver en la parte de arriba de esta imagen, el jefe está en su escritorio y está ordenando simplemente. Pero en la parte de abajo, la otra imagen, vemos al líder. El líder dirige, ojo. El hecho de que hablemos de un liderazgo de servicio no significa que el líder no tenga un puesto importante. Por supuesto que lo tiene, es un puesto de dirección, es un puesto que él va adelante. Eso lo refleja bien la palabra de Dios, pero él no va adelante solo porque tiene un lugar más especial. Él está ayudando, él está incluso motivando, como se puede ver en la imagen, a los demás para jalar entre todos la carreta para llegar a los objetivos deseados. Estas imágenes, esta pintura de Tintoretto y esta imagen creo que nos refleja muy bien cómo debe ser nuestra actitud ante el liderazgo. Ahora, si hablamos de un ministerio basado en programas, el jefe está buscando que se cumplan los objetivos y que se hagan las actividades y los eventos. Pero en una filosofía de personas, a él le interesa mucho con quiénes trabaja, porque él tiene que hablar con ellos y tiene que motivarlos. Para terminar, podemos ver algún resumen de lo que hemos visto a continuación para contrastar el ministerio con programas y el ministerio con personas. Dijimos en primer lugar que en el ministerio con programas el líder termina siendo superior y uno tiene que verlo hacia arriba. Incluso en algunos contextos uno tiene que utilizar títulos especiales para referirse a él. En el ministerio con personas, el líder es servidor. Su función es, como dice la Biblia, presidir, dirigir, guiar, pero esa es su forma de servir a los demás. El líder es servidor, entonces. En segundo lugar, en el ministerio con programas, el líder ordena que se hagan las cosas. Tú debes hacer esto, tú haz aquello, y yo te supervisaré, si acaso. En el ministerio con personas, el líder trabaja a la par de sus dirigidos. Claro, todavía tiene una función de dirección, todavía tiene una función de orientación y guía, pero él está trabajando junto con ellos y no tanto solamente viendo cómo trabajan. En tercer lugar, en el ministerio con programas se cumple con los planes y los objetivos a cualquier precio, mientras que en el ministerio con personas se cumplen los objetivos en la medida de lo posible sin sacrificar relaciones. Es cierto, a veces eso es difícil de hacer, pero por eso es que trabajamos con personas, porque primero estamos pensando en las personas. Aquel dicho que dice, bueno, a pesar de que hubo algunos molestos y algunos heridos y resentidos, pero cumplimos con la actividad. Es una filosofía que no refleja lo que la Biblia enseña. Las relaciones son más importantes que cualquier evento y cualquier actividad. Por supuesto, a veces hay que sacrificar relaciones, yo entiendo eso, pero vamos a priorizar, vamos a darle la primera prioridad a las relaciones. Y por último, en el ministerio con programas, los objetivos provienen solo del líder. Y de hecho aquí la frase es, el líder tiene la visión, los demás tienen que ayudarle a cumplirla. Bueno, pero esa frase, como ustedes se pueden dar cuenta, está centrada única y exclusivamente en el líder. Pero en el ministerio con personas, los objetivos provienen y se cumplen como grupo. Entonces, no es solamente les caigo en paracaídas, aquí vengo y les traigo buenas noticias de gran gozo. No, no es así, sino que es juntos vamos a ver cuáles son las necesidades, juntos vamos a trabajar para lograr esos objetivos y juntos vamos a celebrar cuando logremos lo que nos hemos propuesto. Muy bien, espero que este resumen les haya servido para entender el primer contraste entre el ministerio con personas y el ministerio con programas. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Que el Señor los bendiga.